En este video vamos a estudiar sobre el controlador NMPC No Linear Model Predict Control utilizando directamente la herramienta de MATLAB, es decir, vamos a utilizar el propio Toolbox que la herramienta nos ofrece, y lo que vamos a ver principalmente es cómo usamos esa herramienta directamente en código para que podamos hacer nuestros propios controladores predictivos. Iremos explorando paso a paso un código en MATLAB. Es decir, lo vamos a hacer a través del ejemplo donde vamos a explicar un proceso netamente no lineal y veremos cómo el Toolbox nos facilita implementar y controlar diversos problemas multivariables. Y finalmente vamos a hacer el análisis de los resultados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com, y si te diriges ahora a la descripción de este video te dejaré todos los enlaces de interés que podrás acompañar todos los códigos que vamos a tener. Los descargas totalmente gratuitos y también podrás tener acceso a varios cursos premium que tengo sobre la teoría del control. Este video que estamos haciendo aquí hace parte de nuestro curso de control predictivo basado en modelo, y si tú no has visto todos los videos que tenemos sobre esta temática, te los voy a dejar en orden en esta tarjeta que ves que está saliendo aquí encima. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Para comenzar a explorar el control NMPC, vamos a continuar con un proceso bastante típico que hemos empleado a lo largo de este canal para poder explicar procesos multivariables. Vamos a hacer nuevamente el uso del reactor de Van den Bussen, que es un proceso altamente no lineal. Lo tenemos representado aquí en este esquema. Al interior del reactor pues estamos ingresando un componente que lo vamos a llamar como el componente A. Para poder ingresar líquido dentro del reactor, pues nuestra primera variable manipulada, denominada como U1, es simplemente la razón del caudal sobre el volumen. Es decir, que este es una de las variables que nuestro controlador NMPC va a poder manipular. La segunda variable que el controlador podrá manipular, la U2, será la temperatura en la chaqueta de este reactor para favorecer la reacción dentro del mismo. Y aquí tenemos algunas variables de estado que serán eventualmente, claro, nuestras variables controladas. Tenemos aquí la primera variable que vamos a controlar, llamada Y1, que sería la concentración en B. De hecho, es el producto que yo deseo obtener al interior de este reactor. Mira que por aquí, por la alimentación, estoy ingresando un producto que tiene mayor composición de A, pero a medida que va reaccionando se va transformando en esta composición B, que es la que yo deseo. Entonces esta será mi primera variable controlada, y la segunda variable controlada será la temperatura. De hecho, entonces, si condensamos las variables de estado que tenemos aquí en el reactor, las voy a condensar aquí. De hecho, tenemos tres estados, que es la concentración en A, concentración en B y la temperatura. Y como estamos desarrollando un modelo, pues vamos a establecer unas condiciones iniciales para este modelo. Vamos a decir que inicialmente, cuando vamos a arrancar esta máquina, mi concentración A está en 5.1, la concentración B está en 1.11 y la temperatura está en 130. Y también, como tenemos estas dos entradas, vamos a establecer unas entradas iniciales donde nosotros vamos a arrancar esta máquina. Entonces vamos a decir que aquí esta razón del caudal sobre el volumen estará en 20 y esta temperatura la vamos a iniciar en 130. De hecho, si nos venimos aquí al código que podrás descargar, ya te dije en la descripción de este video, vamos a ir haciéndolo paso a paso para que aprendamos a utilizar el Toolbox directamente digitando código dentro de MATLAB. Observa que comenzamos limpiando todo, y al inicio de este código es muy importante que podamos establecer algunas flags o configuraciones. La primera flag, si ves, es res y está en verdadero. Simplemente le estamos diciendo si queremos utilizar el controlador con restricciones. De hecho, eso es una de las grandes ventajas de utilizar un controlador predictivo. Y como lo ves, está en verdadero, es decir, que estamos empleando el propio algoritmo de optimización interno del NMPC para que respete unas determinadas restricciones del problema que estamos queriendo controlar, en este caso del reactor. El segundo dice nominal,
él dice que está en true, es decir, para efectos de estudio aquí en este ejemplo, vamos a suponer que el proceso real, que es nuestro reactor, pues nosotros tenemos un modelo perfecto. Es decir, el modelo interno del NMPC será exactamente igual al del proceso, obviamente facilitando las cosas para el controlador, pero si tú deseas colocar algún tipo de incertidumbre para que sea un poco más realista, pues la idea es que le pongas aquí un false. Aquí tenemos una bandera que dice lineal, estamos preguntando si el control que vamos a implementar es lineal o no. Esto está basado en este código en particular, es parte de otros códigos que yo he hecho con anterioridad, y como estamos hablando de un NMPC, un Non-Linear Predictive Control, evidentemente está en falso. Inicialmente vamos a establecer un periodo de muestreo de 0,05 horas para este reactor. Vamos a establecer 60 iteraciones dentro de la simulación y aquí establecemos el tamaño del problema. En NU vamos a decir que tenemos dos variables manipuladas. En NY tenemos dos variables que queremos controlar, la concentración en B y la temperatura. Y en NX son la cantidad de variables de estado. De hecho, tenemos tres variables de estado: concentración en A, en B y temperatura. El delay aquí, esto no sirve para nada. Y ahora sí, mira que lo que vamos a hacer es establecer esas condiciones iniciales que acabamos de ver. Mira que en X0 voy a establecer la condición inicial para la concentración en A, en CB la concentración en B y la temperatura, y también establecemos las condiciones iniciales en la entrada. De hecho, como ya te comentaba con anterioridad, este reactor de Van den Bussen nosotros ya lo hemos tratado bastante, ya hemos de hecho desarrollado controladores no lineales directamente en Simulink. Mira que aquí de hecho lo estamos haciendo directamente en MATLAB, y de hecho en un video anterior también vimos cómo implementar un controlador explícito en MPC, donde sí explicamos en mayor detalle este proceso aplicado directamente al NMPC. Mi recomendación es que veas primero ese video y ya después vengas aquí para que continúes complementando esa formación. Entonces te voy a dejar aquí el link donde implementamos el NMPC explícito, donde se explica exactamente el mismo proceso. Vas a ver que es muy similar. La única diferencia es que en ese video que te comento, nosotros programamos paso a paso y desde cero el controlador no lineal. En este video en particular, lo que estamos haciendo es implementar directamente el NMPC usando una herramienta comercial como es el Toolbox de MATLAB. Seguidamente entonces definamos las restricciones del problema. La concentración A va de 0 a 6, la B de 0 a 1,2, la razón va de 0 a 150 litros por hora y la temperatura va de 40 a 150 Kelvin joules por hora. Entonces, si los colocamos acá, eso sería lo próximo que vamos a colocar, las restricciones. Mira, la concentración en A, up o la alta, y la low, la baja. Lo mismo en CB, alta y baja, el caudal alto y bajo, y el calor alto y bajo. Si ves, entonces simplemente lo definí en variables y después, no se te olvide, las voy a condensar en los siguientes vectores. Vea, en V condenso los vectores del upper bound, o sea, el límite superior. Entonces mira que tengo el límite superior para las variables manipuladas del caudal y el calor, y el LB, que es el lower bound, que son los límites inferiores, lo guardo aquí. Es importante que recuerdes estos dos vectores porque más adelante lo vamos a colocar dentro del Toolbox de MATLAB, donde le vamos a configurar cuáles son los límites donde él podrá operar para la manipulación de las variables y posteriormente controlar, claro, las variables que queremos dentro del reactor. Aquí adicionalmente creo también estos vectores que los vamos a usar más adelante, que son los estados mínimos y los estados máximos. Mira que básicamente pues estoy reutilizando estas variables, donde aquí voy a colocar cuál es el valor mínimo para cada estado de la concentración A, B y del calor, y lo mismo para los máximos. Y aquí en un min y un max básicamente sería la repetición de LB y el V. No había necesidad de repetirlo, sino que solo para efectos académicos pues lo separe, pero más adelante tú lo puedes integrar y mejorar evidentemente este código. Una vez tenemos las restricciones, vamos a movernos aquí, y como recuerda que tenemos tres estados, pero mira que yo solo estoy interesado en controlar dos estados, es decir, será un sistema multivariable 2x2, dos entradas, dos salidas. Entonces voy a definir cuál de estos tres estados quiero controlar, y de hecho le voy a decir, vean, mis
dos estados que el controlador NMPC va a controlar o va a observar será la concentración en B y la temperatura. Por eso voy a generar aquí esta variable XC, que serían, por así decirlo, estados controlados. Le digo, quiero controlar el estado 2 y el estado 3. De hecho, si vengo acá, vamos a ver que aquí defino el segundo y el tercer estado como las salidas que deseo controlar. Seguidamente, entonces, vamos a definir las escalas del NMPC. Cuando estudiamos el controlador lineal, nosotros hablábamos mucho del condicionamiento mínimo. El condicionar un controlador nos va a permitir que él haga los cálculos de una forma más apropiada y que encuentre una solución un poco más óptima y también que sea más estable numéricamente. En el control lineal usamos el condicionamiento mínimo y si no has visto el video del condicionamiento mínimo te lo dejo linkado aquí. Sin embargo, ahora que estamos empleando un controlador no lineal, existen varias formas de escalar el controlador. En particular, yo lo que voy a hacer es un escalamiento dentro de un rango, es decir, voy a establecer cuáles son las variables de hecho que yo quiero controlar y digamos, yo quiero que mi temperatura está entre 150 y 40, entonces yo sé que mi rango máximo es 150 y mi rango mínimo son 40, entonces haciendo una resta en esa escala, ya puedo escalar el NMPC para que dentro del Toolbox tenga un mejor performance a la hora de manipular las variables del proceso. Por lo tanto, eso es lo próximo que hacemos aquí. Escalamos el NMPC. Voy a crear unas variables que sean un range. Entonces mira que todo va parte de estas restricciones que tenemos aquí. Recuerda que U siempre hace alusión a las entradas. Entonces tenemos la primera entrada que es el F sobre B. Entonces tomas el máximo menos el mínimo. 150 menos 0. Esto va a dar 150. Y lo mismo en la segunda variable manipulada, que sería el máximo 150 menos el mínimo menos 40. Daría 110. Hacemos lo mismo con las Y-range o Y-range, que serían las variables controladas, variables de salida. Recuerda que estas son las de entrada. Entonces miramos que como solo estamos controlando estas dos, que lo habíamos visto aquí, entonces el máximo 1.2 menos el mínimo daría 1.2 y la temperatura, el máximo es 150 menos el mínimo que es 40. También lo vamos a hacer ahora con los estados. Aquí ya incluimos los tres estados, máximo menos mínimo, aquí en CA, en CB máximo menos mínimo y aquí en temperatura máximo menos mínimo. Entonces con esto ya podemos escalar el NMPC. De hecho, si venimos aquí, mira que acá tenemos las escalas, el range, Y-range y el X-range. Mira que básicamente tú tomas ya los vectores que colocamos allá arriba, un max menos un min. En el Y-range sería lo mismo. Mira que aquí yo me estoy haciendo alusión a este vector que tenemos aquí. Como ya sabemos que Xmax, mira que Xmax tiene los tres variables de estado, pero aquí le estoy diciendo a estas tres solo tómame el 2 y el 3. Por eso es que es importante saber utilizar MATLAB menos el X mínimo y aquí los estados máximos y estados mínimos. Sabes que entonces es importante que si estás viendo control y estás viendo control avanzado ya debes saber MATLAB y si no sabes MATLAB te dejo aquí un curso gratuito que tenemos en este canal para que te vuelvas un experto en MATLAB y de todas maneras nuevamente revisa los comentarios que allá tengo unos cursos premium, en particular uno en Simulink que te vendrá como anillo al dedo para que sigas implementando tus sistemas de control. Continuando aquí entonces, es hora de entonces desarrollar ahora sí el modelo del Van den Boomsen. Nuevamente esto ya lo hemos tratado varias veces. Este modelo va a ser hecho a través de ecuaciones diferenciales, donde la primera ecuación diferencial me representa el comportamiento de la concentración en A. La segunda ecuación es el comportamiento de la concentración en B. Mira que todo va dependiendo tanto de concentración A, concentración en B y también de las entradas. Mira, F sobre V. Y finalmente la tercera ecuación diferencial hace alusión también aquí a la chaqueta del reactor. Mira que aquí tenemos unas constantes cinéticas que es importante incluirlas aquí, que también hacen que el sistema sea pues altamente no lineal. De todas maneras, como ya te dije, este modelo ya lo hemos tratado con anterioridad y si tú quieres entender un poco más este modelo, puedes ver el video exclusivamente donde solo hablamos de este modelo. Te lo dejo aquí, que hace parte de nuestro curso de análisis de sistemas, donde aprendemos a modelar procesos
en este caso un proceso químico. Entonces, como la idea es que yo ya tenga todas esas 3 ecuaciones diferenciales, hay que ingresárselas en MATLAB y lo vamos a hacer igual que lo hicimos en el video anterior, donde implementamos el MPC explícito. Esas 3 ecuaciones diferenciales, mira que para que el NMPC funcione, tú tienes que ingresar el modelo. Ese modelo, si lo ves aquí, lo tengo guardado donde dice en Van den Bussen Model, es este archivo de acá. Vamos a abrirlo rápidamente. Aquí en Van den Bussen Model lo tengo en el formato de cómo se solucionan ecuaciones diferenciales dentro de MATLAB, ingresando con el tiempo, los estados y las entradas. Y si observas, yo simplemente lo que hago aquí es establecer todos los parámetros que debe tener el modelo, porque si observas, las ecuaciones diferenciales dependen de algunos parámetros. Sabemos que el reactor en sí es el proceso. Y aquí tenemos la tabla, que puedes darle pausa en este momento para mirar esos parámetros. De todas maneras, eso está ya en el código, donde me dice cuánto valen, por ejemplo, estas constantes cinéticas, en fin, varios parámetros. Todos esos están ya condensados aquí dentro del archivo. Y mira que posteriormente lo que yo hago es renombrar las entradas, renombro los estados, tengo las 3 constantes cinéticas para las ecuaciones diferenciales y mira que aquí ya simplemente ingreso las 3 ecuaciones diferenciales. Si las ves aquí, son las ecuaciones exactamente como están formuladas acá. Entonces ya observa que ya pasé todo este modelo del reactor de Van den Bussen directamente en MATLAB. Y de hecho, como ya sabemos que mi proceso pues es el propio reactor, y mi modelo pues viene dado por las ecuaciones diferenciales. En otras palabras, mira que ese modelo básicamente representa el bloque del modelo. Como recordarás, como estamos considerando una condición nominal, estoy suponiendo que el modelo es igual al proceso, sino que eventualmente podemos hacer algunas modificaciones para verificar la robustez, porque en la vida real, pues el modelo nunca va a ser exactamente igual que el proceso. Como ya tenemos el modelo, yo aquí en el internal model lo que hago es, vamos a establecer ahora sí verdaderamente cuál es la condición inicial donde yo quiero arrancar mi problema, y para eso voy a guardarlo aquí en una variable model y a través de una función anónima, que es una forma de nombrar las funciones dentro de MATLAB, llamo ese modelo que ya está aquí y lo ejecuto con la función fsolve para solucionar el modelo partiendo, eso sí, de las condiciones iniciales que habíamos puesto allá. Recuerda que habíamos ya definido unas entradas iniciales y un X0 inicial como para arrancar el modelo, pero esto me va a permitir encontrar unas condiciones iniciales óptimas basadas en la entrada específica que tengo, y ya con eso pues ya puedo partir con esta condición inicial para ahí sí comenzar a solucionar el NMPC, que hasta este punto todavía no hemos tocado nada del toolbox. Ahora que ya tengo esa condición inicial, pues la voy a guardar aquí en una estructura que la voy a llamar init, que es de inicialización. Esto está muy enfocado a un código que yo tengo, porque este código de hecho lo uso en un algoritmo específico que yo propuse para sintonizar controladores predictivos, el cual no es una tarea nada trivial. Sin embargo, de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en init.x0 guardo la condición inicial, también guardo los estados que quiero controlar y también las entradas iniciales que le estoy colocando al sistema. Algo importante es que también voy a guardar algo que se llama el integrador, cómo yo voy a integrar o resolver las ecuaciones diferenciales del proceso. MATLAB tiene varios solvers para hacer integraciones numéricas. En particular, tú puedes ir modificando aquí en el integrador cuál de los solvers deseas emplear. Yo aquí voy a usar el OD15S, entonces lo tienes que ingresar así como una función anónima, @OD15S. Esto está específicamente así porque este init lo voy a utilizar aquí en esta función que yo misma creé, que se llama Closed Loop Toolbox, y ahí vamos a definir pues el tipo de integración que queremos usar. Puedes usar uno de 45, yo por ejemplo uso el OD15S, que es más para sistemas rígidos, pero hay varios integradores dentro de MATLAB. Ahora sí, ya que tenemos esto, vamos ahora sí a estructurar
nuevamente cuál es el diagrama de bloques del controlador NMPC. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior. Mira que lo que vamos a hacer ahora es que como estamos usando el Toolbox y ya no lo estamos programando desde cero, pues vamos a programar esta caja amarilla. Recuerda que por ahora mi modelo interno es exactamente igual al proceso porque estamos usando una condición nominal. Y recuerda que el NMPC internamente, además de tener su modelo, que será un modelo no lineal, también tiene un optimizador, el cual va a tratar de minimizar esta función costo respetando las restricciones que hemos definido al iniciar el video. Entonces empecemos a programar esto dentro de MATLAB. Si vemos, entonces lo que tengo que programar es esta caja amarilla NMPC. Lo primero que vamos a hacer es crear el objeto NMPC o no linear MPC usando la función NLMPC. Y aquí le tenemos que definir cuáles son los estados que tiene el modelo no lineal, cuáles son las salidas y cuáles son las entradas. Y esto pues simplemente creamos un objeto. Usted le puede poner el nombre que usted desee a su objeto. De hecho, si venimos acá, vamos a ver que eso es lo próximo que vamos a hacer. Vamos a crear aquí el objeto NMPC. Antes, yo estoy viendo aquí que definí una referencia para seguir eventualmente. Simplemente creé un vector R donde le estoy diciendo, bueno, la referencia, como son dos referencias porque estoy controlando dos variables, le estoy diciendo, comience desde la condición inicial de la concentración en B. Ahí le estoy diciendo, llévela a 1 y después, bueno, manténgala en 1. Y aquí en la temperatura, pues comience en la condición inicial y después llévela a 130. Usted ya va definiendo la referencia. Mire que yo voy cambiando en un determinado número de iteración para tener varios escalones para seguir. Y ahora sí creemos el objeto NMPC, que es lo primero que vamos a hacer. Usted le pone el nombre que desee. Yo le puse NLObject y llamamos la función de MATLAB NLMPC, No Linear MPC. Estados, salidas y entradas. De todas maneras está aquí. Recuerda, son 3 estados, 2 salidas y también tenemos 2 entradas. Adicionalmente, si lo deseas, puedes colocarle el nombre a todos esos estados y salidas. Simplemente si quieres ponerle el nombre a los estados, esto es opcional. A través del dot notation, como esto es un objeto, puedo acceder a varios atributos de ellos. Entonces digo en el estado, paréntesis 1, el primer estado, y con el dot notation, con el atributo name, tú puedes ponerle nombre. Entonces le digo, ese primero se llama concentración de A, el segundo se llama concentración en B y el tercero temperatura. Y lo mismo, las salidas, el OV, que es el output variable, que son las variables que yo estoy queriendo controlar. Entonces la primera salida correspondiente a este NY será la concentración de B y la segunda será la temperatura. Finalmente las entradas, el MB o Manipulated Variable, el 1 será el Feed Flow Rate y el 2 será el Heat Exchanger. Esto es opcional, simplemente le estoy poniendo nombres a mis variables y importante también que definamos el periodo de muestreo porque esto es un control netamente digital. Recuerda que simplemente accedemos al punto TS y el periodo de muestreo que yo coloqué en particular aquí es de 0,05 horas. Una vez ya tenemos creado nuestro objeto, lo siguiente que hacemos es decirle cuál será el modelo que vamos a implementar. Por eso ya lo habíamos programado. Y para decirle eso al Toolbox, tenemos que usar estas dos funciones. Primero vamos a llamar como usted le haya puesto a su objeto no lineal. Yo le puse NLObject y con el dot notation accedemos al atributo model. Sin embargo, aquí tenemos dos modelos que hay que ingresarle al Toolbox. El primero será la función de estados y el segundo será la función de salida. Entonces, estas dos asignan las funciones de estado y salida al controlador no lineal, donde el primero define la dinámica del sistema y este segundo selecciona cuáles son de hecho los estados que queremos controlar en la salida. Eso es lo próximo que vamos a hacer. Aquí en LObject.model le estamos ya programando el modelo, le vamos a decir cuál es el modelo de estados y en este caso a través de una variable anónima pues vamos a definirle que yo quiero definir el modelo de estados como nmpc-van den Busse state. Yo le puse aquí el state y ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo aquí? Si tú lo observas es este que está aquí, que también lo puedes descargar. Vamos a abrirlo. Si yo lo abro, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo modelo anterior, este mismo que habíamos abierto. La única diferencia es que si abro el otro, por ejemplo, mira, el otro comienza con T.
Este aquí no, le quitas la T, simplemente le borras la T y ya. Y es exactamente el mismo código, no cambian absolutamente nada. Listo, porque este no es modelo dinámico, sino que solamente es el modelo de estados. Entonces básicamente le puse dos nombres, le quitas la T y ya le defino que ese va a ser el modelo interno para los estados. Y ahora sí, para las salidas, simplemente como en este caso recuerda que tengo 3 estados, pero solo estoy controlando 2 salidas. Entonces con @xu le voy a decir, vea, solo estoy controlando el estado 2, punto y coma, y el estado 3. Puedo decirle también que el modelo es continuo y que no hay pues un número de parámetros pues a definir explícitamente. Entonces eso es muy importante. Ya con esto ya le dije al NMPC Object que acabamos de crear cuál va a ser su modelo. Vamos a continuar. Y lo siguiente que iremos a programar serán las restricciones. Bien similar a como lo vimos en el video del controlador lineal. Para eso siempre accedemos con el objeto que creamos, con MB si es una variable de entrada, un manipulated variable, o con un OV si es una variable de salida, o incluso con un states si quieres colocarle restricciones a los estados. Y aquí manipula si quieres la restricción mínima, máxima, el rate min o el rate max. Recuerda que son los incrementos de control que también los estamos configurando aquí. Entonces todo eso lo vamos a programar. A mí particularmente me gusta programarlo dentro de un for, pero tú lo puedes ir programando separadamente si lo deseas. Entonces mira que aquí comenzamos con las restricciones. En NU sería el número de entradas. Entonces mira que con un for coloco, recordabas que habíamos creado los vectores LB de lower bound, límites bajos, y el V de límites máximos. Simplemente establezco cuál es el límite mínimo y máximo en las entradas y también en los incrementos. Mira que en los incrementos estoy colocando infinito, es decir, que le estoy diciendo a este NMPC en particular que no quiero que tenga restricciones en los incrementos de control. Si en tu caso, si en tu ejemplo quieres ponerle esas restricciones, ya sabes que aquí tienes que modificar ese infinito por la restricción que deseas colocar. Hacemos lo mismo con las salidas NY, mira, mínimo y máximo. Mira que para eso estamos usando el Xmin, y como recuerda que teníamos 3 estados, por eso empiezo aquí con I1 más 1, ¿cierto? Para que me obvie el primer estado, que es la concentración en nada, que no la quiero en la salida. Pero mira que aquí en states, ahí sí defino las restricciones de los estados, ahí sí cojo o tomo todos los estados. Finalmente, recordamos que también habíamos colocado los rangos. De hecho, eso es lo siguiente que vamos a hacer aquí, definir también esos rangos que habíamos hecho al inicio de máximo menos mínimo, que es la escala del NMPC, y con eso tenemos que acceder a través del scale factor para definir esos vectores que de hecho ya habíamos programado con anterioridad. Entonces aquí con scale factor para el rango U y el scale factor también en OV para la salida. Y también hacemos el scale factor pero con los estados. Para eso habíamos hecho el XRange. Entonces ya tenemos escalado nuestro NMPC que va a funcionar de una mejor manera. Esto también es opcional, pero recuerda que si lo colocas pues tienes una mayor chance de que el sistema se comporte un poco mejor. Seguidamente entonces lo próximo que vamos a hacer ahora sí es definir la función costo del MPC. Básicamente aquí en la función costo lo que vamos a hacer es realizar la sintonía del controlador. Llamamos entonces nuestro objeto que hayamos creado y tenemos que configurarle el prediction horizon, el control horizon, y también los pesos tanto en las salidas como en los incrementos de control. De hecho, eso es lo próximo que hacemos aquí. Vamos a sintonizar el controlador. Yo le voy a poner aquí un horizonte de predicción de 3, un horizonte de control de 2. Voy a colocarle un delta, que es el peso para el seguimiento de referencia. Entonces, para seguir la referencia en la concentración en B, coloco este. Y para seguir la referencia en la temperatura, coloco este. El lambda es el peso que me pondera el esfuerzo de control. Entonces para el feed rate le estoy colocando este peso, y para el calor o la temperatura en la chaqueta le coloco este peso. De hecho, mira que aquí están los parámetros de sintonía del controlador MPC, y ahora sí procedemos a colocarlos dentro del objeto que estamos creando. Mira aquí en NL Object, en Prediction Horizon coloco el N, en Control Horizon el NU, en el Weight.Output Variables coloco el delta, y en el Manipulated Variables Rate coloco este lambda.
con eso ya tenemos sintonizado. No obstante, déjame comentarte que la sintonía de un controlador predictivo no es nada trivial. De hecho, es bastante complicado y más adelante voy a hacer un video explicando cómo podemos hacer la sintonía, porque si observas aquí, yo ya te la estoy dando. Si quieres tener acceso al video y saber cómo yo obtuve esos parámetros, es muy importante que veas el video que te voy a dejar aquí, porque allí te lo explico en mayor detalle. De todas maneras, si vienes acá, vas a ver que te voy a dejar este link que directamente uso un algoritmo de optimización para encontrar estos parámetros. El link te va a llevar directamente aquí a el Model Predict Control. De hecho, aquí vas a ver varias carpetas. Este ejemplo en particular puedes encontrarlo aquí donde dice MATLAB Toolbox. Si entras, aquí tendrás el ejemplo lineal y el ejemplo no lineal, que es efectivamente el de este video. Pero si volvemos aquí atrás, vas a ver que aquí hay una carpeta particular que se llama el MPC Tuning. Si entras, aquí está el ejemplo de cómo utilizar el MPC Tuning para encontrar esos parámetros de sintonía. Mira que aquí estará todo el documento para que lo leas, para que aprendas cómo utilizar el MPC Tuning, y aquí hay varios ejemplos. Hay ejemplos para MPCs lineares de 3x3, hay varios ejemplos. Hay ejemplos también para sistemas que tenemos más variables controladas que manipuladas, e inclusive este ejemplo que estamos viendo aquí, pues también está aquí dentro del repositorio, que es el Van den Bussen en MPC. Es exactamente lo mismo. Y simplemente pues esto está basado en este artículo donde estamos colocando toda esa información. Mira, el artículo es totalmente abierto, pues tienes acceso a que veas qué es lo que trata este artículo y cómo es que se propone para las sintonías de los controladores. Una vez tenemos entonces ahora sí las sintonías, ya podemos partir a validar la función. Aquí en MATLAB hay una función que se llama Validate Function, donde tú colocas el objeto no lineal, colocas el estado inicial, la entrada inicial, defines un tiempo y cuando ejecutas él va a validar si el modelo de estados que definimos allá arriba está ok. Él te va a marcar que está ok, también si el output function está ok, entonces él ya te va marcando algunas pautas para indicarte que todo está por ahora correcto. Y como ya tenemos todo esto, mira que básicamente ahora sí lo que tenemos es nuestro control NMPC. Tenemos el proceso que ya lo habíamos programado con anterioridad. Tenemos el NMPC que va a mandar una variable de control y vamos a realimentar aquí en Y. Y la referencia, recuerda que ya la habíamos programado. Para simular ahora sí este lazo cerrado, lo que vamos a hacer es utilizar una función propia de MATLAB que se llama movimiento del control no lineal, el NLMPC Move. Y aquí más o menos pues, tenemos que ingresarle el objeto del MPC, los estados, la entrada y la referencia. Y aquí pues esto es importante que tenemos que programarlo dentro de un ciclo for para poder simular este lazo cerrado que estamos observando aquí. Sin embargo, vamos a ver entonces cómo yo lo he implementado. Para eso primero voy a reasignar algunos vectores, por ejemplo un X, un Y y un U mayúsculas, todos en 0, solamente para utilizarlos como vectores donde voy a ir almacenando las informaciones. Defino aquí unas condiciones iniciales, simplemente reconfiguro esos vectores. Voy a definir entonces ahora sí un vector de tiempo de 0 con incrementos en el periodo de muestreo hasta nid-1 por ts. Voy a definir aquí unas referencias y ahora sí voy a entrar aquí donde dice Closed Loop Toolbox. Esta función yo mismo lo creé, es una función que está aquí simplemente como para condensar un poco más el código. Y mira que el Closed Loop Toolbox lo que me va a entregar es la salida que yo estoy queriendo controlar, las manipuladas, el U, también me entrega el Y óptimo y el U óptimo. Esto aquí no se utiliza, básicamente este Y óptimo y U óptimo simplemente me está dando respuestas en lazo abierto, que eso se utiliza es para el toolbox de sintonía que hemos estado comentando, pero para este ejemplo no es necesario, solo nos interesa quedarnos con estos dos, que si observas esos dos ya posteriormente se grafican aquí. Pero vamos a entrar aquí entonces al Closed Loop Toolbox, donde vamos a ver que aquí dentro del Closed Loop Toolbox, pues inicialmente vamos a tomar aquel vector que recuerdas que habíamos llamado como init. Vamos simplemente a extraer las condiciones iniciales, cuáles eran los estados que vamos a controlar, el U0 y recuerda el integrador.
Que aquí yo estaba usando el OD45S, pero tú, el OD15S, pero tú puedes usar el OD45 o cualquier otro integrador que tenga ya implementado MATLAB. También extraigo simplemente el periodo de muestreo, extraigo las dimensiones de los estados, de las salidas y de las entradas, y también extraigo lo que son los horizontes de predicción. Simplemente estoy volviendo a especificar el horizonte de predicción, el de control y los pesos. Y ahora sí, mira que aquí dentro pues repetí la creación de los vectores y mira que de hecho el lazo cerrado está simulado aquí dentro de este ciclo for. Mira, lo que hacemos es inicialmente comienza desde 2 hasta el número de iteraciones y vamos a llamar ahora sí la función NLMPC move. Mira que este va a recibir evidentemente aquel objeto NMPC que acabamos de configurar con todas sus restricciones, con su sintonía, todo lo que acabamos de hacer hasta este punto. Vamos a definir aquí los estados. El estado en un instante anterior, por eso está en I-1 y esa es la razón de yo haber empezado aquí en 2. Recuerda que X yo la he inicializado aquí con los estados iniciales, pero en la medida que vamos moviendo, avanzando, pues la idea es ir actualizando los estados, ir actualizando las salidas y claro, las entradas. Vamos a empezar con la entrada. Recuerda que la entrada pues teníamos unas entradas iniciales, para el feed rate estaba en 20 y para la temperatura estaba en 130, que lo vimos al inicio del video, y recuerda que ya habíamos definido también unas referencias. Entonces él va a hacer todo el cálculo del controlador no lineal y él me va a decir listo. Con base a ese objeto que hemos creado y esas condiciones iniciales que tú me has dado, él ya define un control, un U. ¿Cuál es la acción que debemos ingresar en la planta? Ese U, claro, aquí ya la estoy actualizando, mira, en I, porque mira que aquí cuando lo llamo siempre es I-1 porque estoy usando el control anterior para calcular el control en el presente, el control en el tiempo actual. Ya que tengo el U, ese U, ¿qué tengo que hacer? Pues ya tengo este U, mira, acabé de calcular el U, que es lo que sale aquí. Si ya lo tengo, tengo que aplicárselo al proceso. En este caso, pues el proceso lo tenemos simulado, ¿cierto? Como una ecuación diferencial. Recuerda que si tienes otro tipo de proceso, para generar incertezas puedes modificar parámetros simplemente para que no sea igual. Entonces mira que ese U es que le vamos a ingresar al proceso y eso es lo que estamos haciendo aquí. Vea, esta línea simplemente llama, aquí como yo lo hice dentro de una función, recuerda que integrador es simplemente OD45, pero si tú no lo estuvieras haciendo dentro de una función, puedes usar aquí OD45 o OD15S, que es el caso de aquí. Llamo el modelo, recuerda, este modelo que estamos viendo aquí es simplemente, viene aquí en el argumento de entrada y recuerda que el modelo, pues si yo vuelvo donde estábamos en el archivo principal, el modelo lo habíamos guardado por acá arriba, que era el propio Van den Bussen model, que es efectivamente el que usa el T, ¿cierto? Donde tenemos efectivamente todos los parámetros de la tabla y tenemos, claro, las tres ecuaciones diferenciales. Entonces eso es lo que él está haciendo aquí, simplemente está integrando el modelo con base a ese control que acabamos de colocar. Mira, aquí está el U que acabo de calcular el NMPC. Vamos a simplemente ejecutarlo un tiempo de muestreo, ¿cierto? De 0 a TS, siempre como es un control discreto, yo voy operando cada periodo de muestreo. Tengo que decirle que el modelo comience desde la condición inicial de los estados, mira que siempre en el estado anterior, y ahí él simplemente va a integrar ese modelo conforme a la acción de control que calculó el NMPC. Eso lo va a guardar entonces las respuestas de los tres estados, la guarda en XNest. Y aquí en XNest pues voy a actualizar, simplemente voy a tomar de ese XNest, pues él me puede entregar varios valores, pero yo solo me quedo con el último. Entonces simplemente esa es la forma de yo actualizar el vector de estados. Y recordamos que de este vector de estados pues yo tengo dos salidas que las guardo en Y, y las salidas recuerda que va desde el estado 2 hasta el último, porque la concentración A no la tenemos como siendo una salida. Entonces mira que aquí finaliza y vuelve y repite. En el próximo iteración pues él ya va a recargar ese estado anterior que acabo de calcular, utiliza el control anterior, sigue utilizando la referencia que le hemos predefinido, él va a hacer el cálculo y va a encontrar una nueva acción de control que nuevamente se la ingresa a la planta y así sucesivamente estamos en ese lazo cerrado y finalmente pues sale. La parte de aquí para abajo es simplemente para obtener la respuesta en lazo abierto. Esa respuesta en lazo abierto solo la utilizamos para el caso de la sintonía. En este ejemplo eso no es necesario emplearlo.
Entonces listo, eso aquí ya lo podemos obviar y él va a volver acá. Mira que si ejecutamos y aquí tenemos la respuesta del sistema NMPC. Mira que lo hemos hecho totalmente en MATLAB, no hemos usado Simulink, no hemos usado nada. Mira aquí tenemos la concentración en B, él comienza más o menos aquí en punto 91, le colocamos un cambio de escalón para 1 y vemos cómo el control hace que la concentración en B empiece a subir la concentración en B, que es el producto que yo quiero, y para eso pues por causa de las interacciones que existen en el control multivariable, mire que el solo hecho de aumentar la concentración en B pues afectó en la temperatura, me hizo que se disminuyera, pero el controlador se dio cuenta de eso y empezó a actuar y hizo que la temperatura volviera a estar aquí. Aquí vemos las dos variables manipuladas, tal vez por los órdenes de grandeza no se ve, pero miramos que lo que hace es disminuir un poco el calor para poder aumentar aquí la concentración y lo que hace es aumentar el caudal de entrada, el feed rate, flow rate, entonces da para ver que aumenta un poco, incluso esto lo podríamos haber separado, pero vemos cómo controla bien en ambas, tanto la concentración cuanto la temperatura. Mira que más adelante, en las 2 horas, decido bajar la temperatura de 135 para 130, él paulatinamente va a caer a esa temperatura, eso va a afectar la concentración, eso hace que se genere más concentración en B, pero eventualmente va a caer porque el controlador lo que va a hacer es disminuir ambas, tanto el feed flow rate, o sea, cuánto caudal está entrando, también disminuir un poco la temperatura de la chaqueta. Estas dos respuestas que estamos viendo aquí están muy correlacionadas con la sintonía específica que acabamos de colocar. Recuerda que la sintonía es algo que no es trivial y es algo pues que ya te explico con el video de la sintonía y con ese código del MPC Tuning que es totalmente gratuito, que lo puedes descargar. Recuerda que toda esta información la puedes encontrar en la descripción del video en Control Automático de Educación. Recuerda suscribirte a este canal, mirar el próximo video, matricúlate a alguno de mis cursos premium para que te vuelvas un experto o una experta en control. Dale un vistazo que esto tiene un cupón de descuento y nos vemos en el siguiente video.